type, suciedad de cinta. Este bajo viene de la 303, pero la magia viene con la cadena esta de Ableton. Sin efectos, sin nada, suena así. Con el filtro vamos a hacer una modulación del pitch. O sea, en este caso, un ampli excelente. Ojo, El nacimiento del house en los 80 vino de la mano de pequeñas máquinas electrónicas que hacen ruiditos. Algunas de estas máquinas se convertirían en pilares de géneros específicos, marcando puntos de referencia y allanando el camino para el futuro que hoy es nuestro presente. Pero con la llegada de los primeros software de edición de audio a mediados de los 90, empezamos a ganar cada vez más y más acceso a una infinidad de instrumentos digitales, que hoy en día son la norma. Para lo que antes necesitabas 4 máquinas diferentes, ahora podías conseguirlo todo en una sola, la computadora. Y es por eso que hoy en día la creación de música electrónica es más accesible que nunca. Es tan fácil como comprarte una notebook y bajarte unos samples de Splice. ¿Pero puede acaso una canción hecha enteramente en una computadora sonar igual que una hecha con estas carísimas máquinas? No. El debate de si lo analógico es mejor siempre fue uno bastante picante. Por un lado tenemos a personas que se ponen muy a la defensiva porque gastaron una fortuna en máquinas y tienen que justificarlo. Y por el otro tenemos a gente absolutamente ignorante de la vida que realmente cree que no existe ninguna diferencia. La realidad es bastante compleja y yo no estoy nada capacitado para explicar nada de esto. Pero entonces, ¿para qué estás haciendo un video? Lo que estoy seguro es que nadie en el mundo puede responder a la pregunta ¿suena mejor lo analógico? Porque está mal formulada. Conocemos diferentes factores que aportan a esta sensación, pero esa sensación de calor analógico es una sensación. Es un feeling, es una cosa humana. Puede ser tan simple como un sonido un poquito filtrado y lleno de ruido, ¿entendés? Y creo que además de que nos guste lo que percibimos como calor analógico, también nos genera un poco de rechazo la perfección absoluta. No existe ninguna máquina que suene igual a otra máquina, porque los componentes electrónicos que están adentro hacen lo que quieren, son erráticos, o sea, ni siquiera tienen valores absolutos, son como pequeñas aproximaciones, ¿entendés? ¿Entendés? Las formas de onda analógicas tampoco son perfectas. Esto, por ejemplo, altera al contenido armónico del sonido. Y esto combinado con pequeñas distorsiones que se van acumulando a lo largo del circuito, termina jugando un papel súper importante dentro del calor analógico. Y en comparación, los sintetizadores digitales son tan perfectos que los percibimos como brillantes o extremadamente artificiales. Es como cuando Apple sacó la función de random para el iPod y era tan random que tuvieron que hacer una versión menos random para que se sienta más random. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero esto no es una guía definitiva y ni siquiera creo que el resultado suene tan analógico. Pero definitivamente va a ser diferente al sonido extremadamente limpio que nos da Ableton por defecto. Son ideas que te voy a dar para que te lleves a tu casa y hagas lo que quieras, como quieras. Voy a hacer una transición loca. Vamos a Ableton. Bueno, acá tenemos este track. Este track ya lo empecé como inspirado en un par de temas que había escuchado en un set. Es un track que ya desde el principio yo quería que la mayoría de sus elementos tengan esta suciedad. Digo esto porque tampoco es un proceso que vas a querer hacer en cada elemento de cada cosa, de cada tema. No es para volverse loco tampoco. Pero lo bueno es que cuando tengamos alguna combinación de cosas que nos gustan, lo convertimos en un rack, lo guardamos y ya lo podemos tirar y modificar acorde a donde lo tiremos. Bueno, lo primero que podemos charlar es sobre los recursos, ¿no? Como qué carajo estoy usando para hacer cada cosa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hice estas baterías? Están resampleadas ahora, ya las grabé, pero vienen del plugin oficial de Roland de las 707. He adquirido los plugins de Roland Cloud, que son básicamente todas las versiones digitales de los sintes más famosos, y estas son recreaciones bastante fieles, digitales, de los aparatos. Tenemos ya presets. Se puede editar acá todo, si te vas metiendo con los botones.
Ahora comparemos ese sonido, por ejemplo, al Kit 707 de Ableton, ¿no? Esto es sin procesamiento, 707 de Roland. Sin procesamiento, 707 de Ableton. ¿Qué pasa con las 707 de Ableton? Que son samples, están acá en un drum rack. ¿Son samples de la máquina real? Puede ser. En ese caso, genial, pero los ajustes de cada sample están bloqueados, no podemos modificar eso. Podemos procesarlo y hacer que suene más potente, se puede usar esto perfectamente para hacer temas. Lo que digo es que con un plugin como este tenemos mucho más control sobre cada elemento, si es que nos interesa eso. Y ya está, básicamente eso. Y esto no aplica solo a baterías, aplica a todo. Pero también vale aclarar que no te recomiendo tener 85.000 millones de plugins. O sea, te recomiendo tener una lista reducida, por lo menos de los que estés activamente usando, porque al final te va a jugar en contra tener tantas posibilidades sin dedicarle el tiempo suficiente a ninguna, ¿entendés? Es todo un balance, encontrar el punto medio entre probar cosas nuevas que te inspiren, pero tampoco volverte loco y descargar por descargar y hacerte adicto a probar cosas nuevas en vez de aprender a usar lo que ya tenés. Y lo bueno de usar como plugins similares y todo es que va generando un sonido propio y bastante consistente, aunque no sea para siempre, por lo menos para una etapa. También hay otro punto medio entre el kit de Ableton, ¿no? Y usar el oficial de Roland, que es buscar samples de las máquinas. Te aseguro que si buscas ya mismo en Google samples 707 original machine samples from the actual machines, la gente comparte de todo. Y después de eso también hay 80.000 imitaciones, no tiene que ser el oficial de Roland si no lo puedes conseguir. Busca 707 clone BST free, posiblemente haya alguno gratis. El que busca encuentra. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con estas baterías para que suenen un poco más sucias? Bueno, un poco de drum bass de Ableton. Fíjate que lo tengo al 60%, no le estoy dando todo el power. Después de eso tenemos un serum con un poco de compresión y después de la compresión un poco de distorsión. Este plugin es de Baby Audio, se llama Type y es como de cinta, como de suciedad de cinta. Por lo general estos plugins así de simulación de cinta y cosas así siempre tienen alguna sección de ruidito, de noise. Y esto parece una mierda cuando lo estás escuchando en el track. A mí por lo menos lo que me pasa es que es poco natural para mí lo del ruido, ¿viste? Lo escucho es como algo está mal, pero está bien que esté mal. O sea, la mayoría de los aparatos de este tipo tienen ese ruido y lo queremos para que rellene ese silencio absoluto que no existe con las máquinas. Vamos a hablar ahora un poco de la saturación y lo vamos a hacer con este bajo. Viene de la 303 de Roland. No hace falta que uses las cosas de Roland, es solo lo que yo estoy usando últimamente. Pero fíjate que por su cuenta, aunque le suba el volumen, no alcanza, ¿viste? Está escondido. La versión del plugin de la 303 ya trae acá una distorsión integrada que no está en la máquina original. Tenemos como diferentes tipos de distorsión. Esta es como una distorsión compresión. Podemos controlar el tono de la distorsión y la profundidad. Ya le da una suciedad que está buena, una base, y tenemos un delay acá también. Lo tengo al mínimo. Pero la magia viene con la cadena esta de Ableton. La idea acá es jugar con el concepto de distorsiones en serie en vez de recurrir a un solo dispositivo de distorsión. O sea, en vez de poner mucha distorsión con un aparato, ponemos un poquito de distorsión con varios aparatos en línea. Entonces arrancamos con este que es Saturator de Ableton, Analog Clip, un poquito de Drive, le bajamos un poquito el output. Fíjate que casi ni se nota. Después de eso le mandamos compresión, comprimo bastante hasta que se empiece a mover un poquito la agujita y más o menos lo que esto esté sacando nosotros le vamos a dar con el make-up. En este caso son más o menos 4 dB. Casi 5. Vos andá por feeling. Después de esa compresión lo paso por un preset del Redux de Ableton, Vintage Sampler. Si lo pongo al mango suena así. Pero lo tenemos al 16%, o sea, simplemente está agregando un poquito de color. Después de esto mandé un ROAR. Tengo un video de ROAR. Está puesto multibanda, eso significa que podemos aplicar distorsiones a bajos, medios y agudos por separado, diferentes distorsiones y también filtrar y más cosas. En este caso estoy poniendo un poquito de distorsión en los medios y en los agudos. Y le bajamos un poquito la frecuencia.
Después de esto pasamos por un Vinyl Distortion de Ableton. Este preset se llama Non-Real. Y después de esto, otra saturación con Bass Shaper. Entonces tenemos antes. Esto lo hice en un toque, ¿entendés? Tampoco es que me maté la cabeza pensando y todo, estaba como probando, fui tirando cosas y ya está. Estoy absolutamente seguro de que hay muchísimas maneras mejores, más ordenadas, con más sentido de hacer esto, pero creo que es súper divertido también experimentar y decir, bueno, a ver, voy a ver qué pasa si pongo esto antes que esto y si pongo esto después de esto. Una cosa que sí que leí por ahí es que había algunas máquinas que dependiendo del nivel de entrada, ¿no? De lo fuerte que sonara la señal, algunas distorsiones se acentuaban más de repente, ¿no? Y eso es algo que podemos conseguir con un envelope follower, que lo que hace es darnos esa señal de lo que está sonando y la convierte en esa modulación que nosotros podemos asignar a algo. En este caso haces clic y lo mandas pum al drive del saturator. Yo le mandé 22%, entonces pasa esto. Si lo pongo más para que sea más exagerado, ahí puedes notar la diferencia de distorsión en cada nota. Depende de qué tan agresiva es. Esto funciona muy bien combinado con el acento que tiene la 303. Vamos a volver a bajarlo a 22. Ahí me parece interesante. Vamos a ver la diferencia sin envelope follower. Ahora vamos a seguir hablando de estas pequeñas modulaciones porque son muy importantes y lo vamos a aplicar a un sinte. Pero antes te quiero recordar que uses canales de retorno, pues los apagué para que no sea como, porque para este tema tengo 3. No tengo una fórmula de esto. Yo voy un poco con el flow, lo que me pida la canción. Uno es una habitación, más que nada para las baterías, para que no estén en bolas. Borré uno porque no estaba haciendo nada. Y el otro que tengo es un ampli de guitarra, que es el único que tengo así decente, que es de Waves, donde estoy mandando bajo y un poco de percusiones. Y creo que un sinte que tengo por acá. Entonces, yo acá tengo este sinte. Son 3 ondas de sierra. Uno de los osciladores está 7 semitonos más arriba, otro está 1 octava. Tenemos un filtro aplicado a todos los osciladores y algunos efectos. Sin efectos, sin nada, suena así. Con el filtro tenemos un poco de resonancia, muy poquito de drive, solo para compensar algo de lo que estamos sacando acá. Pero le falta algo. Para este tipo de cosas me encanta usar el Serum porque podés modular 8 millones de cosas de 8 millones de maneras. Vamos a hacer una modulación del pitch para que se desafine ligeramente, pero a lo largo de bastante tiempo, que no sea tan perceptible, solo para que le dé carácter. Yo acá tengo una forma de onda que hice, que en realidad lo único que hice es modificar un sine wave y bajarlo. O sea, está originalmente así, más o menos. Y lo puse así. Entonces lo que hacemos es bajarle bastante el rate, como a 2 barras, y lo vamos a poner en free. Es muy importante que esté en free. Desactivar ese retrigger de cada vez que toquemos una nota porque no queremos que se reinicie la modulación. Queremos que sea todo continuo. Entonces vamos a arrastrar esto al coarse y lo vamos a poner como en 2%. Súper poco. Vamos a escuchar solo ese oscilador. Puede ser más sutil, menos sutil, pero lo vamos a hacer con todos los osciladores. Acá hay también lugar para jugar si querés hacerlo con diferentes LFOs, con diferentes velocidades, si querés aplicar diferentes cantidades de la modulación, si querés ir negativo, positivo, podés flashear un poco. Yo creo que voy a mandar acá, no sé, 1% y otro acá, le podemos poner, no sé, 3 y a ver qué pasa. Creo que 3 es demasiado. 2 es el límite, me parece. Y otra modulación similar que podemos hacer, yo lo voy a hacer con otro LFO. Vamos a volver a hacer lo mismo. Voy a poner mi pequeño coso, free,
lo arrastramos a la frecuencia del filtro y le vamos a bajar bastante acá el rango. Un poco más igual. Vamos a exagerarlo un poco más para que se note. Y después de eso sí ya podemos procesarlo. Compresor. Para que no rompa más que nada. Chorus. Reverb. Y esta distorsión tiene una modulación con sample and hold, ok acá, SH, que es como random, taca tiki taca, y lo tiene en el drive. Entonces tenemos diferentes cantidades de distorsión como antes, pero en este caso no es por cada nota, sino aleatoriamente. Bastante decente. Otro sonido en el que usé esta modulación sutil con el filtro fue con el vocoder, que es esto. El vocoder lo hice usando este preset de Serum, se llama Hybrid Synthwave Poly 2. Y con una capela de Baby Kim. Con el vocoder. Entonces, déjame apagar este LFO. Tenemos un filtro, ¿sí? Sin el filtro suena así. Entonces, filtro y ya de por sí un poco de resonancia. Otra vez, nos interesa sacar estos armónicos, pero no tanto, no lo queremos tipo así. Y después le asignamos movimiento con un LFO que va subiendo y bajando solo. Simplemente se abre y se cierra. Capaz es mucho, no sé. El filtro tiene acá un envelope follower, yo creo que es. Que se puede asignar también. Y le da más personalidad. Un elemento que no mencioné que tengo es un sonidito que también hice en el Serum, pero esto lo puedo explicar en otro video si quieren, como de maneras creativas de hacer cositas percusivas en Serum. Esto es básicamente un sample largo y está como todo chopeado en el modo granular. Es un support. Está ahí de fondo. Bien. Creo que lo último que voy a mencionar es el ruido. No sé si ya lo dije antes, pero bueno, hay ciertos plugins como el Type que vienen ya con esta cosa de ruido. Ahí lo pone Noise. En este caso, este es solo mientras suena la señal. Hay algunos que ya tienen ruido constantemente y eso se aprecia mucho, por ejemplo, en la versión del plugin del Juno 106. Si yo activo el chorus ya viene con este ruido. Y en la versión del plugin lo podemos desactivar. Pero en el aparato original estoy casi seguro que no. ¿Alguien quiere confirmarlo? Y este plugin incluso tiene el parámetro de condición. Que básicamente hace concha un poco el sonido. Y yo creo que hay un par de plugins que simulan cosas viejas que tienen estos botones de hacer concha o analógico o cosas así. Incluso tenemos una desafinación.
pero súper, súper ligera. Bueno, y ahora por último vamos a flashear una más loca. Lo dejé para el final porque no sé quién tiene ganas de hacer eso, porque necesitas tener un micrófono, posiblemente no un condensador, porque capaz lo haces concha, y si no puedes usar el teléfono. Y lo segundo que necesitas, lo más importante, sería una especie de cosa que reproduzca sonido, que sea un aparato que se enchufe. O sea, en este caso, un ampli excelente. Necesita tener una entrada de audio para poder mandarle algo. También vas a molestar a tus vecinos. No hace falta ni que sean estéreo ni nada, o sea, lo puedes hacer todo mono. Entonces, salimos de la tarjeta de sonido y entramos al ampli. Este no es el mejor micrófono para hacer esto, pero es lo que tengo. Vamos a mandar el bajo. Pero mientras lo hacemos, vamos a crear un nuevo canal y vamos a grabar eso. Hola, 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 hola. Lo ideal sería hacerlo un poquito mejor, o sea, no mover mucho el micrófono, tener algo ahí puesto. Es un ejemplo. Fíjate qué asco da, ¿no? Vamos a mandar un compresor porque sí que me moví y todo eso, para que esté más constante. Ojo, Vamos a escuchar solo el bajo. Lo podría modificar un montón, pero me gusta bastante cómo suena ya, sobre todo cuando está la batería, ¿no? Como que el bajo se escucha más cuando están todos los elementos que tapan un poco al bajo, porque son todos un poco bajos. Así que si tenés un ampli o alguna cosa que reproduzca sonido, viste, medio una radio vieja, alguna cosa así medio chota que le puedas enchufar, probá, boludo. Y hasta ahí, la verdad es que solo quería compartir un poco las cosas que había hecho en este proyecto, que tampoco es que sean una locura. Deja un like, deja un dislike, un cumplido, una puteada. Nos vemos. Thank you.